muy piola, y además había también cuadros para poder entenderlo. O sea, estuvo muy, muy ameno. Bien. Sí, lo del cuadrito estaba bueno como resumen. Lo agregué en la presentación también. Em, bien. Esperen que quiero. Bueno, igual así se ve bien, ¿no? ¿Llegan a ver la presentación? Sí, se Sí, ve se re ve bien. bien. Perfecto. Bien. Buenísimo. Ahí está, vale. Y las veo a todas. Perfecto. Bueno, creo que volvimos a hacer todas, ¿no? Bien. Bueno, no sé si alguien quiere más compartir alguna impresión sobre la lectura. Yo leí el capítulo uno de Gilas y Parcero, y me pareció súper interesante porque explicaban todas las áreas de la ciencia política que les falta una inclusión de la perspectiva de género, y empezaron a hablar sobre todo un estado de arte y en qué, hablaban de todas las áreas y de qué parte del área faltaba la inclusión de género. Y nada, me pareció muy interesante y no lo vi nunca desde ese lado. La verdad que está muy, muy bueno para tener en cuenta, la verdad. Y era muy corto y súper fácil, la verdad, también. Buenísimo. Sí, ese capítulo era bien cortito y lo que hace ese capítulo es en realidad introducir todo el número, ¿no? Porque eso yo les adjunté todo el libro en realidad. Eran solo 2 capítulos, pero hay un libro que yo le hago mis críticas igual. Siento que por más que ellas dicen que dentro de una de las como 3 grandes críticas que se le hacen a los institucionalismos feministas, que toman mucho la idea bastante binaria de mujeres y varones, ¿no? Ellas igual después reproducen eso a lo largo de todo el libro, entonces digo, bueno, habla mucho de mujeres, mujeres, mujeres todo el tiempo. Eh, entonces ahí yo como que le hago mi crítica, pero está bueno por lo menos que se empiece a producir estos libros, ¿no? Sobre ciencia política con perspectiva de género, ¿no? Que es muy necesario también. Bueno, yo armé esta pequeña presentación. un poco, ¿no? ¿Por qué elegí estos 2 temas? Porque me parece que justo para lo que vamos a estudiar nosotras, que es políticas de género en el nivel subnacional, son justo 2 vacíos, ¿no? Que tenemos 2 grandes vacíos que tenemos en ciencia política, que es por un lado la ceguera de género, que en el texto de Berge y Alonso habla exclusivamente de la ceguera de género en la ciencia política, pero la ceguera de género se ve, digamos, en todas las investigaciones. Bueno, nuestra disciplina no está exenta de esta ceguera. Y además como son como las 2 grandes enfermedades de nuestra disciplina, que es el nacionalismo metodológico o estiramiento, ¿no? Que se hace muchas veces de investigaciones que fueron pensadas a nivel nacional y que buscan trasladarse, como hacer un estiramiento directamente al nivel subnacional, ¿no? O que muchas de las conclusiones que se encuentran a nivel nacional también se trasladan directamente al nivel subnacional. Entonces, bueno, como tenemos que matizar, ¿no? Estas 2 cuestiones. Entonces, por eso yo sugería para nuestro primer encuentro empezar por acá, ¿no? Como, bien, para entender dónde estamos investigando, ¿sí? Desde qué lugar vamos a estar investigando y qué limitaciones tenemos. Em, bien, bueno, esto ya como en esto de recomendaciones para esto de la investigación, que para quienes ya investigan, esto ya lo conocen, pero para quienes no, siempre es información muy, muy útil, que es dónde buscar bibliografía, ¿no? Em, Hay muchas plataformas, la mayoría de las que yo les comparto acá son de acceso libre, como Google Scholar, ResearchGate, Dialnet, bueno, academia.edu, Cielo, que son portales en los que, digamos, se pueden encontrar artículos sueltos, ¿sí? Libros ya es más difícil que encuentren, ¿no? De acceso libre.
Siempre está también a disposición eh, esta página rusa que se llama Sci-Hub, que es para, si uno tiene el DOI o el URL de los libros o los artículos que no son de acceso libre, como desbloquear el acceso. Todo esto yo se los estoy diciendo extraoficialmente, por más que esto está quedando grabado, digamos, no es, bueno, a ver, se desbloquean los artículos básicamente, ¿no? No están todos los artículos desbloqueados, pero uno puede encontrar bastantes, ¿no? Después les paso por el grupo el link. ¿Eh? Bien. Y después están las revistas específicas. Si yo ya sé que me interesa el tema de género y políticas públicas, bueno, puedo buscar revistas que publiquen artículos sobre estas temáticas, ¿no? Entonces, yo en la página web lo que hice, que les contaba la semana pasada, fue sumar una sección de revistas académicas de género, una cosa así le puse. Y hice una búsqueda bien rápida de cuáles son las revistas que tenemos, digamos, de libre acceso que publican sobre estos temas. Entonces en la página van a ver que hay un montón de revistas, ¿sí? Entonces si ya sabemos que nos interesan estos temas, podemos recurrir directamente a estas revistas. Y si no, en estas plataformas también podemos encontrar, ¿no? Bien, estos eran, bueno, recomendaciones de libros, estos sí no son de libre acceso. Lo único que es de libre acceso y que está en la bibliografía es la introducción al libro de Bikers del 2020. Em, Ese sí tiene la introducción disponible. El resto de los capítulos no. Yo había podido acceder a estos libros en la biblioteca de la Complutense y escaneé algunas secciones. Entonces, por ejemplo, el de Lobendusky del 2015, que es Gender in Politics, Feminism Political Science, de ese tengo un escaneo de las conclusiones sobre todo, y eso lo agregué también en la bibliografía, ¿sí? Ese libro específicamente tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy de el neoinstitucionalismo feminista. Los otros dos libros son más de federalismo y género, ¿no? Cómo entrecruzar estudios justamente subnacionales con políticas que tengan que ver con derechos de mujeres y diversidades, incluyen el tema de diversidad, entonces, sobre todo el de 2020, entonces está muy bueno, y dan ejemplos de distintos países, ¿no? Voy a ver cómo conseguir el de 2020 sobre todo. Ahora si voy a España voy a ver si está en la biblioteca, bueno. Vamos a ver cómo hacemos para traer, aunque sea algo de eso. Pero bueno, si alguna vez quería buscar estos libros y de alguna manera los logra conseguir, yo recomiendo estos tres libros, ¿no? Que me parecen que están muy buenos. Lo que sí, están en inglés los tres. Esa es una de las limitantes. Bien, y esto también, para quienes están iniciando en investigación, algunas recomendaciones de, bueno, cómo leer papers cuando una tiene poco tiempo, básicamente. Em, Siempre leer, bueno, primero tener claro cuáles son mis términos de búsqueda, mis palabras clave, o sea, qué es lo que yo quiero investigar, para así poder hacer la búsqueda de los artículos, ¿no? Eh, Mi recomendación es hacerse alertas de Google eh, para que cada vez que se publique un artículo que tenga las palabras clave que a ustedes les interesan, por ejemplo, paridad de género, les llega un mail avisándoles que hay una nueva publicación sobre ese tema. Entonces una siempre está actualizada y tiene las últimas publicaciones, ¿no? Obviamente estas, que son más de libre acceso. Pero bueno, es una buena recomendación, es algo que me recomendaron a mí en la maestría y la verdad es que me sirvió mucho. Después siempre leer primero el resumen o el abstract, ¿no? Abstract es el inglés de resumen, porque ahí en el abstract siempre vamos a encontrar cuál es el objetivo de la investigación. Muchas veces ya se nos adelantan las conclusiones, ¿sí? Entonces, si por el título pareciera ser que es un artículo que tiene que ver con mi tema de investigación, pero después leo el abstract y veo que en cuanto a los objetivos y las conclusiones no hay nada que me sirva, no leo el artículo, ¿sí? Esto es economía del tiempo. Eh,
Después, ¿tengo más tiempo? Bien, ¿me sirve? Voy primero a la introducción y voy a las conclusiones, ¿sí? Si digo, bueno, sí, es un paper que tengo que leer, me interesa ver, a ver cómo aplicar una metodología, ahí voy y leo la propuesta metodológica, leo todo el paper, que sería lo del medio, ¿no? Todo lo que hay entre la introducción y la conclusión. Y si además me interesa el marco teórico que usaron, porque hacen referencia a bibliografía que yo no leí, que justo, no sé, hablan de neoinstitucionalismo feminista y veo que están citando un montón de papers, muchos que son actuales porque tienen años recientes y que yo no tenía en mi radar, voy a las referencias bibliográficas y busco esos apellidos, ¿sí? Que están citados y busco a ver cuál era el artículo que estaban citando, ¿sí? Y busco ese artículo. Y entonces ahí una como que es medio bola de nieve, ¿no? Un artículo nos lleva a otros artículos y así voy sumando mi bibliografía y voy incrementando mi marco teórico. Eh, este último punto es muy útil, que yo lo implementé, empecé a implementar en los últimos años, no era un tip que tenía desde los inicios y la verdad es que está buenísimo. Em, es bueno, ¿a quiénes leyeron las personas que están escribiendo esto? ¿Sí? Bien. Y esto eran como unas recomendaciones que les quería dar al principio para esto, cuando vamos a leer papers. eh, y sobre todo esto, y tenemos poco tiempo, que por lo general es en la mayoría de los casos. Porque para cualquier investigación tenemos que leer mucho, ¿sí? El marco teórico es algo, o el estado de la cuestión que hacemos es algo muy importante. eh, y un poco que siempre que tenemos que estar al día de las últimas publicaciones, porque podemos estar escribiendo sobre algo sobre lo que justo ya se publicó un paper, ¿no? Justo alguien ya investigó sobre este tema y se publicó recientemente y yo si no estoy actualizando y mirando qué se está publicando últimamente, me lo perdí. Y quiero publicar un artículo en una revista y me van a decir, ah, pero no está citando los últimos trabajos sobre esta temática, ¿no? O incluso me pueden acusar de que estoy plagiando a alguien sin saberlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. Pero bueno, eh, no sé si, bueno, empecemos. Yo les decía de empezar con este texto porque me parece que es el que nos va a dar, eh, bueno, un panorama de dónde estamos, ¿no? En ciencia política. Por más que está basado en 17 universidades españolas, eh, es muy trasladable a, a lo que sucede en Argentina también. Bueno, sé que Sofi leyó este texto, no sé si alguien más había leído este. Yo también lo leí ese. Ah, Juliana también. Bueno, si nos quieren hacer un breve resumen, sobre todo para quienes no leyeron el texto, y lo discutimos un poco. Pues Juli, si querés ir acotando o sumando, eh, obvio que Dale. se puede, si lo querés hacerlo entre las dos, al toque también. Em, bueno, este texto, ellas empiezan buscando, bueno, hasta qué punto el currículum de la ciencia política incorpora el conocimiento de las desigualdades entre mujeres y hombres en la ciencia política en estas 17 universidades analizando, por un lado, las currículas, tipo los planes de estudio, supongo que ellas las llaman, eran 171 asignaturas del primer curso de todos los grados de ciencia política impartidos en España. Y para eso, bueno, primero analizan la currícula y después hacen grupos de discusión por separado. Eh, tengo algunas líneas acá anotadas en un Word, así que voy leyendo y refrescando también. Ellas quieren evaluar el impacto sobre el alumnado de esta ceguera y de la ausencia de perspectiva de género en los manuales y la ceguera que ellos mismos traen. Y bueno, separan el texto en varias partes. Empiezan hablando de un marco
normativo, que es algo de lo que Vicky habló al principio sobre, bueno, eh, las posibilidades del marco normativo en general, como que si fueran el punto para iniciar hacia la perspectiva de género, incluir la perspectiva de género. En ese sentido, hablan que en España desde los 90 más o menos hay todo en Europa una movida para empezar a avanzar sobre esos temas. Hablan de la Comisión Europea como pionera de la inclusión, hablan del Plan Bolonia, que es un plan extendido sobre materia universitaria, pero que este plan puntualmente en alguno de sus apartados habla de incluir los estudios de género en la docencia. Y en España hablan, bueno, en el marco normativo de esta ley orgánica 3 del 2007 que dijo Vicky, de una ley que se llama 14 de 2000, es la ley 14 de 2011, que habla de, bueno, la ciencia y la tecnología, impulsa la introducción del género como una categoría transversal para investigar, y el libro blanco de la ENACA, que incluye como competencia el conocimiento de los componentes básicos de la desigualdad. Y también habla un poquito de las asociaciones profesionales, como bueno, que empiezan a reconocer esta falta nada, de este bagaje sin conocer. Em, a ver, ¿cuáles son los problemas? En el caso de la implementación de la transversalidad de la docencia, dice que se detectan resistencias en el intercambio, y se registran resistencias indirectas al cambio. O sea, por un lado, vos estás impulsando normativa feminista, normativa con perspectiva de género, pero por otro lado, te encontrarás resistencias comunes como a todo lo que es algún avance en perspectiva de género, que puede ser de forma indirecta, como o por inacción, digamos, por falta de presupuesto, o por falta de nada, de ponerte un poco las pilas. Y dice que por otro lado, las agencias evaluadoras que tenían que llevar adelante índices relacionados al marco normativo, no se pusieron las pilas con eso tampoco, y nadie pudo medir efectivamente cuánto avance hubo o no. Y que las universidades tampoco cuentan con, bajado de estos planes internacionales, decían algunas seguramente, che, pónganse las pilas, pongan formación feminista o formación en perspectiva de género, no la suben las universidades y después empiezan a desarrollar un poco más en profundidad qué pasó con las currículas, y lo segmentan en distintas formas. Primero el contenido de las currículas, segundo los libros que los chicos leían, las chicas, los alumnos leían, y la limitación en cuanto a la docencia, tanto de los sesgos de las mujeres en la disciplina, como cómo pararte como docente en el aula y la autoridad que eso te quitaba. Juli, no sé si querés acotar algo hasta acá. No, está súper completo. No, por ahí pensaba también un poco, está muy bueno el recorrido que estás haciendo, Sofi, que también en un apartado habla del impacto que tiene esta ceguera sobre el alumnado y ahí va recogiendo distintos testimonios sobre, bueno, tal vez ya tiene que ver con una cuestión más subjetiva de la seguridad, la seguridad en términos de autoestima, que genera eso en el alumnado, tanto para, bueno, también es bastante binario, ¿no? Habla como de mujeres y varones, me parece, ¿no? Como, también está bueno porque incluye eso, me pareció a mí, ¿no? Como una cosa hasta desde cómo atenta a la subjetividad, de cómo plantarte, hablar delante de las personas, ahí sí como que los varones hablan con mayor seguridad, eh, y, y como que las mujeres tienen como que demostrar más credenciales en algún punto, ¿no? Y que los varones no. Me parecía como muy interesante también eso. Sí, a mí lo que me pasó fue que me choqueó un poco que pongan en palabras algo que yo en mi formación sentía que faltaba, pero evidentemente estaba ahí. Por ejemplo, dicen que en las guías docentes, Vicky, ¿a qué se refieren con guías docentes? Yo no sé si acá trabajan con eso. A ver, ellas analizan guías docentes que está, por un lado, el programa, digamos, sería como el programa de la Mm, materia, pero además ok. que incluye también los objetivos, ¿no? Porque si se fijan, a ver, como que hay dos metodologías en esta investigación. Ujú, Por un lado está el análisis más de estas guías docentes
que acá analizan distintos puntos, y por otro lado hacen grupos de discusión, ¿no? Con los alumnos y las alumnas, que es algo más quali, ¿no? Como una cosa, Claro, como algo mixto. Em, sí. y de guías docentes, por un lado analizan el contenido, o sea, el programa, pero también las competencias, dicen, ¿no? Que las competencias están más Ajá. vinculadas como a los objetivos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, ¿no? Como esto, bueno, ¿cuál es el objetivo de la unidad uno? Que los alumnos y las alumnas comprendan, ¿no? Que es algo que tiene que estar en todos los programas en realidad, ¿no? Que son los Ujú. objetivos de aprendizaje. Entonces, y además referencias bibliográficas, ¿no? Como que en la guía Clave, docentes incluyen esas tres cosas. clave. Sí, justo iba a seguir un poco por ahí, porque ellas hacen un cuadrito donde resumen el análisis de las guías docentes y dice que el 8% de esas guías solamente incluyen temas de género. Que los manuales sobre género y política, que siempre nos dan un manualcito cuando arrancamos las primeras materias, solamente el 2,4% tienen alguna cuestión de género. Les fue difícil encontrar estas cosas también porque Vicky mencionaba los problemas de acceso a la bibliografía y encima estos eran, seguramente estaban encriptados, entonces no pudieron hacer un buen análisis de palabras clave. Entonces ya de por sí arrancaron medio con complicaciones. Pero además de eso siguen descubriendo que el porcentaje de mujeres en el listado de referencias es menos del 30% y que los nombres completos de las autoras solamente son el 35%, porque si yo me pongo a leer este texto y dice T. Álvarez, yo no sé si es Tania o si es Tomás. Entonces, otra cosa que vi que me llamó mucho la atención es el tema de las referencias. Claro, yo no sé cuántas mujeres leyeron, escribieron lo que yo leí, cuántas mujeres me formaron en mi lectura. Así que no, eso me choqueó muchísimo. Y esto que vi que hablaba de las competencias relativas a la igualdad de género, es verdad, en nuestra carrera, al menos de ciencia política UBA, muy pocas materias terminaron, tenían una unidad que decía, bueno, che, que la competencia sea acercarnos a los conceptos de la igualdad de género o alguna cuestión similar. O sea, solo el 18,1% de estos cursos introductorios tenía esas nociones. Y conceptualmente hablando, hablaban de un poco de, bueno, no había diferenciación entre la articulación sexo-género, o sea, había una carencia de la dimensión de la desigualdad, ¿sí? Ellas hablan de que, bueno, ellos ya traían los alumnos una cuestión de, bueno, che, la desigualdad ya no existe a partir de cierto momento, entonces todo lo que lea sobre feminismo o perspectiva de género hacia adelante no tiene sentido. Si no problematizan la desigualdad, entonces no hay formación feminista que te pueda abrir la cabeza. Corta, y eso es, yo creo que lo trasplantamos a todo el feminismo. Tenemos un caso de asesinato de lesbo-odio esta semana, que está completamente invisibilizado por eso mismo, supongo también, porque no hay una clave de entender la desigualdad. Entonces, ellas siguen en el texto hablando de esos problemas. La brecha de género en las horas destacadas, bueno, tiene un poco que ver con ese resumen. La ceguera en los contenidos, esto que yo hablaba al principio, de golpe no encontrar a las mujeres como, o invisibilizar a las mujeres como construcción social, como participación en esos procesos políticos que habla la bibliografía, o verlos tangencialmente. De hecho, creo que lo único que vi como fuertemente feminismo o perspectiva de género dentro de la ciencia política era esto de paridad, las leyes de paridad, qué es esto, qué es lo otro, y es muy, muy poco. La conformación de los partidos, esas cosas que probablemente veamos en Fundamentos 2 nada más, después quedan muy relegados en nuestra formación, el lugar de las mujeres en la política y en los procesos políticos previos. Y bueno, esto de lo que hablaba Juli del sesgo en el aprendizaje. Por ejemplo, yo recuerdo alguna que otra materia que teníamos alguna invitada mujer y que haya menos presencia, o sea, muchos ausentes en la clase, que la unidad de género sea optativa, que, no sé, incluso yo como mujer, no encarar proyectos de investigación feminista durante mi formación o con perspectiva de género porque no sé, porque no me di cuenta, porque prefería hacer otra cosa, y ahora digo, o que parece ser algo no muy difícil de estudiar, pero a la vez como que bueno, está tan de moda. Hubo como un factor ahí que no me hizo avanzar. Y digo, che, esto era re importante, habría que haberlo hecho. Nada, siento que
puedo reflejar en mi experiencia en la carrera un poco de todo esto de lo que están hablando las autoras, y nada, en ese sentido fue muy choqueante. Y bueno, nada, la conclusión de todo esto es que en realidad hay problemas en la normativa, hay problemas en las currículas, hay problemas, las mujeres como docentes y como autoras están invisibilizadas, están en minoría, siempre de alguna u otra forma, no solo por el género, sino también hay decisiones tan mínimas como esto de no poner el nombre completo generan una invisibilización, o sea, no solo porque los varones quisieran autorreferenciarse a sí mismos, que ellas hablan mucho de eso, bueno, en esta materia que es tan falocentrista como la ciencia política, no solamente se citan más, sino que también las invisibilizan con las referencias. Este problema de ser mujer, pararse ante el aula, pararse en la ciencia, tener plata para poder estudiar estas cuestiones, eh, nada, hacer ciencia, hacer feminismo, hacer paridad de género en la ciencia política, terminan concluyendo ellas que es muy complicado. Punto. Así de alentador es este texto este lunes a la mañana. Yo cuando lo leí el domingo y el sábado dije, no. Pero bueno, me parece muy piola de nuevo, generar este espacio de charla, de pensamiento, de discusión con otras compañeras, que si bien estamos para angustiarnos, estamos para pensarlo todo. Así que nada, por eso valoro mucho este espacio también. Gracias, Sofi. Un Eh, poquito largo, ¿verdad? Perdón. no, ahí armé una tercera parte de la reunión, porque Joya. esta va a terminar antes de las 11, entonces así el tiempo que nos queda lo Ok, mandé por WhatsApp, así que ya después accedemos desde ahí. Eh, dale. yo digo, este texto sí es un poco desalentador, digamos, para entender dónde estamos, pero yo creo que también es un buen punto de partida para entender, bueno, hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Tomando como en cuenta, bueno, esta es la base con la que contamos, ¿no? En nuestra formación no tuvimos nada de todo esto. Un punto sobre las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas están reguladas, ¿no? Por ejemplo, por las normas APA, por las normas Chicago. Y van a ver que yo también incurro en, en esta invisibilización en la bibliografía, porque yo tampoco pongo los nombres completos. ¿Por qué? Porque cuando armé las bibliografías las hice según las normas APA última versión 7, que hay que poner el apellido, coma, inicial del nombre. ¿Sí? Pero en esta guía de investigación no sexista, con estas profesoras, bueno, en metodología, en la maestría, salió este tema también, ¿no? Y se está incluyendo ahora en las investigaciones el nombre completo de las autoras y los autores, para que justamente podamos ver fácilmente su género. Eh, bueno, al menos el género formalmente, ¿no? Bueno, es una discusión más amplia, pero a simple vista. Eh, que muchas veces se critica por no estar respetando justamente los parámetros de normas APA, ¿no? Entonces, bueno, muchas personas son criticadas también por poner las referencias bibliográficas con el nombre completo, ¿no? Entonces, digo, hay resistencias, obviamente, ¿no? Que lo vamos a ver con el institucionalismo feminista. Todos estos cambios, por más que haya legislaciones, que era lo que decía Sofi al principio, hay muchas resistencias y muchos obstáculos para poder implementar estas normas, ¿no? Por más que haya una norma que nos diga que todas las universidades tienen que tener planes de igualdad, que tienen que incorporar perspectiva de género desde los primeros cursos en todas las carreras, que tiene que haber oferta académica sobre estos temas, bueno, en la evaluación, ¿no? ¿Cómo está sucediendo? Esta política, ¿no? Porque es una política pública. ¿Cómo se está implementando? ¿No? Esta es una manera de hacer una evaluación de esa política pública. Ver qué impacto tuvo o no la legislación en las currículas eh, de los primeros cursos, ¿no? Dicen como las materias de los primeros años, ¿no? Analizan, porque no analizan todas, porque ¿qué dicen? Después en las materias selectivas, que son las que están en los años más avanzados de la carrera, puede ser que aparezcan, ¿no? Ofertas sobre materias específicas, que igual si lo vemos en nuestra carrera, la oferta es 2 materias, 2 seminarios que no se ofertan ni siquiera en todos los años, ¿no? Entonces tampoco es que estamos muy bien. A mí este paper me daba no sé, me generaba un disparador
que es pensar, bueno, ¿y qué está pasando en nuestra carrera? ¿No? No sé si alguna se le hizo este disparador de decir, bueno, y si yo analizo las guías docentes, bueno, las currículas, los programas de las materias obligatorias, de las materias de los primeros años de mi carrera, ¿cómo está en estos términos, no? Entonces ayer lo que hice fue descargar todos los programas de las materias obligatorias de la carrera ofertados este año y las sumé en una carpeta. No hice nada más que eso. Pero una idea que se me ocurría, si queríamos hacer algo colectivo, es, bueno, quizás podemos arrancar por acá, ¿no? Y digo, lo podemos arrancar por acá y compararlo con la Universidad de Villa María, compararlo con la Universidad de Quilmes, ¿sí? Porque tenemos personas de distintas universidades, y ver qué está pasando, ¿no? Si analizamos los programas de las materias, si analizamos también docentes, ¿no? Rangos jerárquicos de los docentes. ¿Quiénes son jefes de cátedra? ¿Quiénes son adjuntos? ¿Quiénes son JTPs? ¿Quiénes son ayudantes de primera? Porque en los programas está todo. Toda esa información está en los programas. ¿Cuáles son los objetivos? En los objetivos, que son estos como competencias, ¿se incluye la igualdad de género en algún objetivo? Y si miro las referencias bibliográficas, bueno, esto, ¿no? ¿Cuántas mujeres, cuántos varones hay? Ya el tema de los manuales, ahí nos metemos en un tema más complejo, que es ver si se citan manuales, y entonces ahí tendríamos que tener acceso a los manuales completos para ver cuántos de estos manuales incluyen autoras, bueno, ¿no? Ese análisis que hacen de los manuales de ciencia política, que es un poco más complejo. Pero se me ocurría que a priori podíamos hacer un estudio preliminar con alguno de los indicadores que toman estas autoras para ver cómo está nuestra disciplina y nuestra carrera en este sentido. Esta es una idea que se me ocurrió a mí, ¿no? O sea, a partir de este texto, no me fijé si alguien ya lo hizo, la verdad, eso me faltó buscar, pero bueno, se me ocurrió esta idea, ¿no? Si queríamos, o sea, si a alguien le interesaba arrancar por acá, lo podíamos hacer también, ¿no? Eh, y distribuir en las tareas y distribuir los análisis de los programas. Bueno, esto después lo podemos debatir, pero a mí se me ocurría este como puntapié, que no tiene que ver necesariamente con género y políticas públicas a nivel subnacional, pero sí tiene que ver con ser un grupo de investigación dentro de la carrera de ciencia política de la UBA, ¿sí? Que es desde donde estamos investigando. Eh, bien, bueno, no sé, Juliana, si vos querés sumar algo más de este texto o... No, pensaba tal vez que escuchándote hablar de puntualmente de la carrera, que yo dije cuando me presenté que el plan nuevo por ahí buscaba como recoger esto, teniendo en cuenta que es del 2017, ¿no? Entonces, bueno, es bastante actual digamos, el cambio de plan. Entiendo que eso no pudo ser, o sea, no es incluido porque, bueno, yo estoy cursando y no lo veo. Em, y también pensaba por ahí, yo hice el cuatrimestre pasado un seminario de las materias que se ofertan dentro del círculo feminista, y fue hasta complejo encontrarla la materia. O sea, más allá de que se ofertan dentro de la oferta académica, es como que está en esa sábana enorme de materias y como que hasta cuesta en ese sentido encontrarlas o tal vez no está tan difundido, entiendo que era un poco más sí, pero digo, esa oferta que se pierde un poco en ese mar, un poco tomando esto que decía Sofi, ¿no? De no haberlo incluido dentro de su formación, que nos pasa a todas. Por esto que también digo, tal vez no hay tanto acceso o no está tan claro dónde se puede acceder al programa y demás. Eh, Me gustaría que eso, bueno, obviamente con el paso del tiempo supongo que eso se irá modificando, pero también muchas veces eso, la accesibilidad no nos permite, bueno, es un poco repetitivo lo que estoy diciendo, pero eso, no nos permite acceder, vale la redundancia. Sí, y algo que yo les contaba en la primera reunión con los seminarios, es que es una disputa también de poder qué seminarios se ofertan en cada cuatrimestre, porque los seminarios se tienen que renovar anualmente. Entonces, este grupo de investigación en realidad era un seminario que se ofertó
en julio del año pasado y quedó como seminario suplente, porque no se dio de baja ningún seminario de los que se siguen ofertando. Entonces, es muy difícil también incorporar, por más que uno lo venda como que, bueno, esto va a ser parte del circuito feminista, entonces van a poder anotar personas de otras carreras de la facultad y todo, es muy difícil cambiar esa oferta. Entonces, ahí, bueno, ¿no? Son las resistencias también que encontramos a incorporar otras temáticas dentro de la agenda, ¿no? Entonces tenemos un montón de seminarios, un montón de temas que, bueno, nada, acá ya es juicio mío y es opinión, que quizás son muy reiterativos, digo, ¿no? Y no tenemos mucha variedad. Pero bueno, son todas luchas también internas. Bueno, eh, se me ocurría que podíamos seguir con el capítulo 1 de este libro de Perspectiva de Género en Ciencia Política. Arrancamos, nos quedan 2 minutos todavía de esta reunión y nos vamos a la parte 3. Pero este era bien cortito, creo que era Malena que lo había leído, ¿no? A ver qué te había surgido. Sí, sí, yo fui una de las que lo leyó. Y nada, cuando estaba hablando Sofía, se me venía a la cabeza también lo que había leído yo, porque, bueno, el ámbito de la enseñanza es una de las áreas de la ciencia política que las autoras hablan que falta una perspectiva de género, junto con, lo tengo acá subrayado, un segundo, eh, junto con la integración de los claustros académicos, la investigación y, bueno, y el último es la enseñanza. Eh, Así que sí, más o menos lo que dijeron las chicas es muy parecido. Empiezan a hablar las autoras sobre de cómo esta falta de la perspectiva de género sigue reproduciendo esta exclusión de las mujeres y la subordinación de las mujeres también. Bueno, cita mucho a Flavia Freidenberg y muchos de sus trabajos, porque bueno, ella siempre está hablando de una perspectiva de género en la ciencia política. Y bueno, nada, en los diferentes como subcapítulos que hay del capítulo, como que nombran textos que tratan de abordar diferentes eh, vacíos en la ciencia política en relación con estas áreas bueno, de la carrera. Pero sí, lo sentí muy parecido también, es más, cuando hablaban, es como que sí, esto también falta, y esto también lo leí, y bueno, eso. Bien, no sé si Delfina querías decir algo. Perdón, sí, no se escucha porque tengo medio mal. Te escucho un poco entrecortado. Eh, bueno, reunión parte 3. Justo Delfina. Ahí se conecta. Bien, compartiendo pantalla. Bueno, no sé, Delfina, si querés seguir con lo que estabas diciendo. Se estaba escuchando un poco entrecortado.
bueno, si no, pasamos al siguiente texto y cualquier cosa volvemos, ¿sí? Bien. Bueno, ahora sí, entonces llegamos al neoinstitucionalismo o institucionalismo feminista, ¿sí? Que acá tenían dos capítulos, o sea, dos textos. Un artículo, que es el de McKay, Kenny y Chappell, y otro que es el de Flavia Freidenberg y Gilas. ¿Por qué, aunque teníamos el texto en español, les di también este del 2010? Porque este es como, si ustedes van a ver que también Freidenberg y Gilas las citan a estas autoras, porque estas son las primeras autoras que escriben sobre institucionalismo feminista. Entonces es una referencia bibliográfica que tiene que estar sí o sí si una va a hablar desde esta perspectiva. Ahí admito. Bien, entonces se los incluí porque por más que estuviera en inglés, por más que ya tiene unos años el texto, es una referencia que tiene que estar, ¿sí? Bien, acá creo que Valeria había leído, ¿no? Sí, yo leí los dos. Bueno, primero el de Gilas. Bueno, obviamente hace como conceptualiza lo que es el institucionalismo, después el neoinstitucionalismo y hace todo un recorrido por los distintos enfoques. Eh, el que leímos en inglés se complementa, o sea, complementa bastante. Los dos siguen esa línea de conceptualizar y recorrer los distintos enfoques con sus debilidades y con sus fortalezas. Y bueno, establece la importancia de incursionar en lo que sería el enfoque feminista, ¿no? Del institucionalismo. Bueno, también recorre, ¿no? Lo que es, ahí está bien puesto, la relación de estructura-agencia, incluye lo que es las dinámicas de poder, y bueno, también eso, ¿no? Que generalmente muchos de estos enfoques hacen más hincapié en las instituciones formales y dejan un poco de lado las informales, y bueno, cómo también eso habría que integrarlo. ¿Alguien más leyó este texto o Yo lo leí, sí. Camila? Sí, agregando eso del tema del poder, que creo que es como el corazón del texto, yo tengo acá anotado un pasaje que dice, a ver, bueno, cuando el nuevo institucionalismo en general habla de poder, habla de modelos distributivos, pero como que lo sigue dejando medio al costado el tema de género. Y dice, la diferencia de acceso a recursos que están vinculados con reglas y visiones del mundo produce las diferencias de poder entre los actores institucionales, eso es de Olsen. Lo que agrega el institucionalismo feminista es que este acceso tiene un sesgo de género, las reglas del juego prescriben y proscriben formas de comportamiento y valores femeninos y masculinos aceptables para cada sexo. Y a eso se agrega que el ideal masculino es el que sustenta las estructuras, prácticas y normas institucionales, dando forma a los modos de valorar las cosas, los modos de ver el mundo, además de limitar la expresión y articulación de perspectivas marginadas. Y yo puse que, bueno, las mujeres se asociarían a la parte marginada, por lo que quedan en desventaja en el juego de poder de la distribución. Cuáles son las ideas que importan y quiénes reciben los recursos institucionales. Eso fue como lo que resalté del texto. Era muy teórico también. Sí, era muy teórico ambos dos. ¿Alguna más leyó este o el que sigue, que es el otro capítulo del libro? Yo leí el de Flavia. Bueno, igual lo que dijeron las chicas, o sea, primero es como que hace todo el recorrido de la ciencia política, digamos, más cómo estudia toda la parte tradicional, y después lo que hace falta justamente para que pueda evolucionar y que no se quede atrás, que es justamente donde habla de, o sea, poder estudiar bien los fenómenos sociales, pero teniendo esta perspectiva de género, porque si no también se atrasa, o sea, es una disciplina que se atrasa, y que no solamente se pueda ver sexismo o diferencias, etcétera, en la parte de estudiar, sino que también dentro de la profesión, decía, o sea, las desigualdades, o bueno, esta perspectiva feminista, o sea, como que
falta mucho en el ejercicio de la profesión de la ciencia política. Bien, no sé si alguien más leyó alguno de los dos. Eh, yo acá en el de Mackay, como decía Valeria, que se traduje como algunos de los puntos principales. Por eso ese punteíto que está ahí abajo es como, bueno, a ver, ¿qué nos plantea este texto, ¿no? Y dice, bueno, tenemos el nuevo institucionalismo, que es una corriente epistemológica nueva dentro de la ciencia política, y a la vez tenemos a la ciencia política feminista, ¿no? Pero esto como que iba por dos vías paralelas. Entonces dice, bueno, en realidad podríamos aunar estos dos enfoques y la ciencia política feminista le podría dar una nueva perspectiva al nuevo institucionalismo. Y así es como surge el institucionalismo feminista, ¿no? Como un enfoque epistemológico, un enfoque de una forma de hacer ciencia dentro de la ciencia política. Que tenga en cuenta estos puntos, ¿no? Porque como se escribe dentro del institucionalismo o el nuevo institucionalismo, tiene que tener en cuenta, bueno, las instituciones tanto formales como informales. Esto es algo re importante porque es una de las críticas que se le hacía al viejo institucionalismo de que solo se centraba en instituciones formales. Pero nosotros vamos a ver que en, digamos, en este vínculo entre actores políticos, actrices políticas e instituciones, hay reglas informales también, ¿no? Porque las instituciones serían este conjunto de reglas, de pautas, eh, que regulan las relaciones sociales. Hay reglas formales, pero también hay reglas informales. Entonces, por ejemplo, creo que es el texto de Freidenberg, da algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, ¿cómo es la práctica legislativa? ¿No? Bueno, hay reglas formales acerca de cómo funciona la práctica legislativa. Ahora, también hay reglas informales. Y estas reglas informales muchas veces lo que hacen es ir en detrimento de la participación política de las mujeres, ¿no? Entonces, si no estudiamos a las instituciones informales, hay una parte de la imagen que nos estamos perdiendo. Ese aporte lo da el nuevo institucionalismo, que tenemos que sumar, estudiar no solo las instituciones formales, sino también las informales. ¿Y qué estudiamos de las instituciones? Bueno, cómo se crean las instituciones, cómo cambian, si continúan o no, entonces, ¿qué es lo que les da esa continuidad? Esta relación entre las estructuras, ¿no? Entre las instituciones y las agencias, los actores, y además las dinámicas de poder, ¿no? Ahora, dos conceptos que para mí son muy importantes para nosotras, si queremos investigar sobre género, políticas públicas, son dos. Por un lado, el concepto de instituciones generizadas, gendered institutions, que lo plantea Acker en 1992, ¿sí? Es la primera vez que se usa este concepto, que lo que nos dice es, las instituciones no son neutrales al género, ¿sí? Las instituciones, por lo general, fueron creadas por varones, tienden a reproducir dinámicas de poder y tienden a reproducir también desigualdades de género, ¿sí? Entonces las instituciones se encuentran generizadas. Y acá también está esta autora, de las que yo les recomendaba el libro, que es Johnny Lowendusky, que ella retoma esta idea de instituciones generizadas y plantea bueno, en realidad el género es una institución más que se anida en otras instituciones, ¿sí? Esta es la idea de instituciones generizadas. Entonces, no podemos, y además estas instituciones reproducen las desigualdades de género. Entonces, no podemos, digamos, separar la variable género del estudio de las instituciones, del estudio de los actores y de las actrices políticos, de la agencia, ¿sí? Entonces, en otros términos sería, bueno, las instituciones no son neutrales al género, ¿no? Eh, Ahora, esto para nosotros es algo obvio, pero para la ciencia política no es algo obvio. Y si ven este texto, que es el primero que habla de institucionalismo feminista, es del 2010. Sí, es bastante reciente. Y el otro término que también lo menciona después el libro de Freidenberg es el de regímenes de género. Que alguien cuando yo pregunté por los temas de interés, alguien puso, ¿no?, el régimen electoral de género. El régimen electoral de género se inscribe dentro de este concepto de regímenes de género que es de Connell del 2002, que plantea, bueno, el régimen, ¿no? El régimen eran las reglas, bueno, cuando vemos régimen político, reglas de acceso y ejercicio del poder. Bueno, hay todo un conjunto de reglas acerca del género, ¿no? Porque el género es una construcción social,
básicamente. Entonces hay que analizarlo como tal. Y podemos encontrar distintos regímenes de género. Entonces, por ejemplo, Freudenberg habla del régimen electoral de género, ¿sí? Yo para que entiendan eh, de dónde vienen como, bueno, estos conceptos que después vemos en, en otras investigaciones. Eh, bien. Este ya es el de análisis subnacional. Ajá. Bien. Entonces, bueno, acá van a ver que el texto de Freudenberg cita el texto de Mackay, cita el texto de Acker de 1992. Acá solo les puse algunas citas que me parecían importantes. Eh, entonces, bueno, cuando nosotras estudiamos, digamos, ciencia política, hacemos ciencia política desde esta perspectiva, nos estamos inscribiendo en esta corriente epistemológica, ¿sí? Que es, bueno, Freudenberg decís, lo llama neoinstitucionalismo feminista. ¿Por qué neo? Porque estamos hablando del nuevo institucionalismo, ¿no? Esta combinación entre nuevo institucionalismo y ciencia política feminista. Entonces, el nuevo institucionalismo se conoce también como neoinstitucionalismo, y feminista porque agrega esta perspectiva de la ciencia política feminista, ¿sí? La mayoría de las investigaciones que estudian participación política de las mujeres, derechos políticos, etcétera, se inscriben dentro de esta perspectiva, ¿sí? Entonces, por eso me parecía importante que tuviéramos un poco el marco teórico del que estamos partiendo, ¿no? Eh, bien. Y la otra parte del marco teórico que tenemos es todo lo que refiere a estudios subnacionales, porque vamos a estudiar, o sea, el nombre del grupo es Género y Políticas Públicas a nivel subnacional. Entonces, bueno, ¿qué es esto del nivel subnacional? Y por qué también es un vacío dentro de la ciencia política. ¿Quién había leído este texto? Yo lo leí. Pero antes de comentar este texto, me quedó algo de todo lo que ustedes comentaban, eh, que lo vinculé con el texto ese gigante de Marsh y Stoker, que es un clásico, que digo, fue a finales de la década de los 90 ese texto, y que incluso el enfoque de feminismo es un enfoque de la ciencia política y está muy establecido ahí. Y me quedé pensando en cómo para todas las, va, para generalizar, ¿no? Pero en muchos de los espacios curriculares que estamos o que atravesamos, que están atravesando, no está el género transversalizado después de un montón de años, ¿no? Porque ese texto es medio vintage ahora si lo leemos. Sigue siendo un clásico, a mí me lo dieron en Fundamento de la Ciencia Política, pero más allá de eso, como que nos cuesta, por ahí sí a mí me dieron textos sobre feminismo, pero encapsulados en una unidad. Entonces, no hay una transversalización de género y nada, me quedé pensando en esto de tu propuesta también, como para indagar, si bien hay textos dando vuelta que tienen perspectiva de género y que, por ejemplo, en mi carrera, acá en Teoría Política 3 vemos toda una unidad de feminismo que es bastante, eh, no voy a decir completa, pero sí es, me parece interesante, al no tener nada, me parece interesante esa unidad, pero más allá de eso, como que está encapsulada, no hay una transversalización de género. Y me parece como otra falta también, porque una cosa es que no haya y otra cosa es que no haya transversalización de género. Entonces, bueno, nada, me quedé pensando. Eh, y sí, yo leí este texto, no sé si alguien más lo había leído, eh, y no sé si lo tengo que comentar así más o menos, o Si querés contarnos, a ver, bueno, qué te llevaste de este texto, pero me parece muy bueno tu aporte esto de la transversalización, ¿no?
que un poco era el objetivo de esta ley española, ¿no? Que sea transversal la incorporación de la perspectiva de género, que no sea un compartimento estanco que le decimos, ¿no? Como una materia electiva nada más o esto, ¿no? Como, sino que sea algo transversal. Entonces, que es más desafiante todavía. Y que lo vamos a ver también cuando veamos los tipos de estas políticas de género, cuando vemos qué es la transversalización, ¿no? El gender, eh, es decir, mainstreaming, ¿no? Como, bueno, eh, cómo transversalizar perspectiva de género en políticas públicas, que es lo más difícil, ¿no? Hacer políticas específicas pareciera hacerlo como a priori lo más sencillo. Ahora, incorporar todas estas perspectivas en toda la administración es de lo más complejo. Sí, de hecho es un tema que, por lo menos lo veo con mis compañeros, está bastante subestimado. Por lo menos en esta carrera hay estudios que, bueno, si son estudios latinoamericanos y estudios de género es porque es fácil, ¿no? Está muy subestimado, pero bueno, otro tema. De este texto me llevo la parte metodológica, porque bueno, habla de que hay ciertos aportes que hace el análisis subnacional en la ciencia política, y uno es el metodológico, después hay aportes sustantivos y aportes teóricos, pero básicamente dice que el análisis subnacional es una estrategia de investigación de las ciencias sociales que se centra en actores, organizaciones, instituciones, estructuras y procesos localizados en unidades territoriales al interior de los países. Lo que me parece importante ahí es que esas unidades territoriales a las que hace énfasis el análisis subnacional pueden ser formales o pueden ser, pueden no serlo, digamos. Eso me pareció importante porque a veces cuesta delimitar o definir la unidad de análisis. Entonces, esto como que me hizo ruido en ese sentido. Después plantea eh, que justamente mitiga o confronta este problema del estiramiento teórico, porque muchas veces se aplican teorías que son elaboradas para un fenómeno a nivel nacional a fenómenos subnacionales y que no tienen nada que ver, básicamente. Entonces hay como un desfasaje, y que muchas veces, o sea, lo que más me quedó es que el análisis subnacional es muy importante para comprender el análisis nacional. O sea, como uniendo partes, lo voy a decir así, creo yo, pero uniendo partes como al menos pequeñas, que por ahí decimos, ¿no? Cuestionamos, bueno, pero ¿para qué sirve esto? Porque tenemos esa visión utilitarista de para qué sirve, para qué lo necesitamos. Me parece que incluso hay una diferenciación entre esto de las teorías de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, que justamente permite y posibilita la construcción de teorías más generales, ¿no? Y esto me rememoró los primeros años de la carrera cuando veíamos método inductivo, ¿no? Entonces, hice ahí como lo que usaba Aristóteles, incluso lo usa como ejemplo, esto de que Aristóteles compara, ¿no? Los sistemas políticos, las democracias, y dije, claro, esto ahora tiene un nombre y es esto. Entonces me parece muy, muy interesante. Lo interesante que más me despertó después es, bueno, cómo meter el género dentro del análisis subnacional. Entonces como que dije, y hace poco se recibió una amiga que hizo un TFG vinculado al análisis subnacional. Ella hizo una comparación entre municipios acá de Córdoba, de un departamento, no me acuerdo bien el recorte que hizo, pero claramente, o sea, no lo vimos en la carrera esto, pero ella hizo esto, ahora que lo puedo poner, le puedo poner teoría, le puedo poner autores por detrás. Bueno, justamente ella investigó sobre la conformación de los consejos deliberantes. Entonces, bueno, ahí hizo también metodología mixta, usó varias herramientas y técnicas de recolección de datos. Y digo, claro, esto es una ausencia total en la disciplina. Casi siempre hacemos
proyecto de investigación con una metodología, que es la cualitativa, o análisis de caso, pero no hay un análisis subnacional vinculado a comparar unidades o fenómenos similares o no similares, porque también puede ser que no sean similares. Así que nada, esto de cómo poner el género acá me pareció también muy importante. Eh, y bueno, tengo varios apuntes, porque la verdad que me interesó bastante el texto, pero eso, como que las preguntas que me despertó tenían que ver con eso. Y con la cuestión del estiramiento teórico, porque creemos que claramente todo puede ser aplicado en cualquier fenómeno, y bueno, no. Esto te viene a decir, no, no es así, no podemos aplicar cualquier teoría a cualquier fenómeno. Excelente resumen. También esto de los estiramientos, ¿no? A ver, ¿por qué les traje yo también estos dos temas? Un poco fueron los disparadores de cuando yo empecé a investigar, cuando terminé, no sé, 2017, por allá, que me interesaba investigar, bueno, leyes de, bueno, en realidad un poquito antes de 2017, leyes de paridad a nivel subnacional, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era que eran un fenómeno que yo estaba cursando el seminario en su momento de federalismo y gobernabilidad, que era un seminario optativo que teníamos en la carrera. No veíamos nada de género, pero veíamos que, bueno, había procesos que pues, se podían dar a nivel subnacional, que no se daban a nivel nacional necesariamente, que no había este efecto de arrastre necesariamente de políticas nacionales que después se implementaran a nivel subnacional, ¿no? Y las leyes de paridad eran un ejemplo de eso, porque en ese momento, antes de noviembre de 2017, no había una ley de paridad nacional. Pero Córdoba, por ejemplo, fue una de las primeras provincias entre una ley de paridad a nivel subnacional allá por los 2000, ¿no? Con Santiago del Estero, después la provincia de Río Negro en el 2002, ¿no? Entonces hacía provincias que 17 años atrás ya tenían leyes de paridad y era un fenómeno que no se estaba dando a nivel nacional. Entonces a mí uno de mis temas de interés era, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿No? ¿Por qué la ley de cupo femenino, que había sido una ley que se había sancionado primero a nivel nacional y después había tenido su efecto arrastre en el nivel subnacional, impactando en las legislaturas provinciales, cada provincia sancionando su ley de cupo femenino, habías tenido que los autores mencionan, ¿no? Hay procesos que se pueden analizar como de arriba hacia abajo, o hay otros procesos que se pueden analizar de abajo hacia arriba. Entonces, antes de que tuviéramos una ley de paridad a nivel nacional, ya teníamos varias provincias, sobre todo en el 2016 se sumaron un montón de provincias sancionando leyes de paridad a nivel subnacional, antes de que a nivel nacional tuviéramos una legislación de este tipo, ¿no? Que era, para mí era una pregunta de investigación, porque digo, ¿qué está pasando acá? Si con la ley de cupo femenino, que era una ley que intentaba regular un poco lo mismo, ¿no? Aumentar la participación política de las mujeres, había sido al revés el movimiento, ¿no? Del nivel nacional al nivel subnacional. Y entonces ahí es donde caigo en la cuenta, bueno, no podemos hacer estos estiramientos, lógicamente, y además el nivel subnacional puede ser muy rico para investigar, ¿no? Las provincias, en este libro que yo les recomiendo, el primero de los libros que les recomiendo, que es de 2010, de Hausman, Sawyer y Bikers, ellas plantean que las provincias, los estados subnacionales, porque, bueno, provincias les decimos en Argentina, pero pueden tener distintos nombres, pueden ser laboratorios de innovación o pueden ser enclaves conservadores también. Eso es algo muy importante, ¿no? Que es un poco, yo lo pongo en la descripción del grupo de investigación, ¿no? En contextos, por ejemplo, en que a nivel nacional hay un retroceso en estas agendas, bueno, ¿qué pasa con el nivel provincial? El nivel provincial pueden ser como enclaves de resistencia también para estas políticas, ¿no? Eh, entonces ahí va como el interés de empezar a investigar estos temas. Bueno, por más que a nivel nacional suceda algo, a nivel subnacional tenemos escenarios muy diversos. Y no solo dentro del mismo nivel de gobierno, sino entre unidades territoriales, dentro de un mismo país, ¿no? Que este texto de, de Giraudi, Moncada y Snyder, eh, la primera autora es mujer, Agustina Giraudi, está en Estados Unidos, pero es argentina, nos plantea, bueno, esto también podemos investigar unidades subnacionales dentro de un mismo Estado nacional
o unidades subnacionales entre distintos estados nacionales, ¿no? De hacer como un cross national, ¿no? Entre naciones. Entonces, bueno, también para salir un poco de lo que estamos acostumbrados, que era siempre política comparada entre estados nacionales, bueno, lo que nos dice este texto es podemos hacer política comparada utilizando unidades de análisis subnacionales. Y que además es súper rico, ¿por qué? Porque en términos de cantidad de N, ¿no? De nuestra cantidad de casos, estados subnacionales tenemos muchísimos más que estados nacionales, ¿no? Entonces, inclusive, tenemos muchas más unidades de análisis, eso nos permite hacer, bueno, estudios que sean más rigurosos, ¿no? Entonces, como que tiene un montón de ventajas estudiar el nivel subnacional, básicamente. Una gran desventaja que tiene que estudiar el nivel subnacional es el acceso a la información, ¿sí? Sobre todo si no estamos dentro del estado subnacional que estamos investigando, porque si queremos investigar quizás, bueno, Ciudad de Buenos Aires, bueno, vamos personalmente a las oficinas, o si queremos estudiar Villa María, bueno, vamos a las oficinas del municipio, bueno. Ahora, cuando queremos hacer estudios comparados entre distintas unidades subnacionales, bueno, vamos a encontrar que el acceso a la información pública a nivel nacional se da de una forma y a nivel subnacional se da de una forma completamente distinta, ¿sí? Entonces eso complejiza un poco nuestra tarea de investigación. No la hace imposible, pero la complejiza un poco más, ¿sí? Entonces, este texto también, por suerte está esta versión en español. La verdad es que todas las otras versiones que escriben estos autores están en inglés. Entonces, la verdad fue un gran hallazgo encontrar esta en español y resume un poco esto, ¿no? Bueno, ¿qué ventajas podría ser tener investigar desde esta perspectiva, ¿no? Desde el abordaje subnacional, ¿no? Del análisis subnacional, que es, bueno, mi propuesta también para el grupo, o sea, por eso es generar políticas públicas a nivel subnacional, para que salgamos un poco de este sesgo del nacionalismo metodológico que tenemos en la carrera, sobre todo. Dentro de ciencia política UBA me estuve fijando que creo que es, no sé si es dentro de los talleres orientativos, hay uno de política comparada que es del subnacional, nivel subnacional, de Galván. Así que puede ser interesante. La verdad es que yo soy del viejo plan, entonces no cursé esa materia. Solo teníamos esta de federalismo y gobernabilidad, que era un seminario optativo. Pero bueno, puede ser interesante también ver qué onda ese taller. Bien, entonces, bueno, yo acá, esta presentación está dentro de la carpeta de encuentros formativos. Era un pequeño resumen, básicamente, de algunas de las cosas que vimos, de, bueno, que estamos en una ciencia política que está generizada, o sea, como las instituciones que están generalizadas, la ciencia política también, eh, que implica tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Esto mucho sale del texto de Berge y Alonso. Después del institucionalismo feminista le sumaba este cuadrito que resumía bastante bien, bueno, qué estudia, cómo lo estudia, cuáles son los principales aportes, que este es del de Freidenberg y Gilas, del capítulo ese. Y de estudios subnacionales también tenemos este gran cuadrito, ¿no? Que es, bueno, qué ventajas o qué contribuciones puede hacer el análisis subnacional, ¿no? En términos de qué temas estudiamos, desde qué teorías, con qué métodos, ¿sí? Eh, bien. Y esta era un poco mi idea de hoy, era que tuviéramos un panorama más teórico de, bueno, voy a dejar de compartir. Eh, ¿Cuál va a ser nuestro enfoque desde este grupo de investigación? Entonces me parece importante partir en nuestro primer encuentro con estos dos temas, ¿no? Institucionalismo feminista y estudios subnacionales.